A partir de este momento comienza Aquí se habla Legal Radio, esperando ayudar y asesorar a las personas que necesitan orientación en temas legales. Con ustedes, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Hola, buenos días a todos y feliz jueves. Iniciamos esta nueva edición de Aquí se habla Legal Radio con nuevos casos insólitos, actualidad jurídica y mucho más. Sean todos bienvenidos, es un enorme placer acompañarles esta mañana desde los controles. Rafael Cedeño. En las redes sociales. Victoria Nieto. En la coordinación de Radio Comunidad. Norángel Discano. En la dirección general. Elías Santana. Como productor de este espacio. @GaboRod701. Quien les habla, María Angélica Betancourt. Y Rafael Rodríguez. Este programa es realizado con la colaboración de los siguientes anunciantes. Automatic BE, todos en sellos automáticos de cauchos discretos y de todos los tamaños los pueden conseguir con ellos. Son distribuidores oficiales de la marca Automatic para Venezuela. Y en tiempo récord puedes tener el sello que necesites. Es una buena oportunidad para los abogados que inician o para quienes desean un sello personal para su trabajo. Es la forma más fácil que puedes conseguir para contactarlos, es a través de @automaticbe en Instagram. Holidays Creativo, tienen muchas opciones para personalizar tus ideas, tales como diversos materiales de vasos, franelas, así como todo para decorar sus fiestas con innovadores toppers y más. Importante para los nuevos abogados, personalizar sus agendas, libretas, vasos, tarjetas y demás. Recuerda que la presencia es muy importante, síguelos a través de @Holiday Creativo en Instagram para todas tus preguntas. Y te cuento, Mari, que la gente de Holiday Creativo serán los patrocinantes del concurso del segundo mes de Aquí se habla Legal Radio. Wow. Y a partir de las redes sociales en Instagram, a partir de esta tarde, si Dios quiere, vamos a poder anunciar cómo es para concursar, qué van a regalar y cómo vamos en este segundo mes. Como siempre, Rafa. ¿Puedo participar? No, sí, puedo participar, no. Porque la participación es libre. Síguelos a través de @Holiday Creativo en Instagram para todas tus preguntas. Estoy molesta porque no puedo participar. Recuerda que si vas de nuestra parte. Bueno, obtendrás un excelente descuento para ti. Estoy molesta. La cosa se pone aún mejor si estás en tu primer año de ejercicio profesional porque ese descuento será aún mayor. Dos Tipos Producciones son un gran equipo de gente profesional y responsable, quienes amablemente nos han dado el hermoso pendón que acompaña todos nuestros live y actividades que realizamos, así como en la radio. Obviamente traemos toda esta información y con ellos puedes hacer realidad tus sueños de anuncios, póster, banner, vallas, viniles a gran escala y mucho más. Síguelos para que veas sus maravillosos trabajos en Instagram como @2tipopro. @Confecciones Chavarri, gente buena y comprometida en elaboración de camisas, bordados de todo tipo, uniformes y más. Ellos hoy nos han querido anunciar el obsequio de unas camisas que usaremos en el equipo y que llevamos 2 semanas perfectamente bien bonitos en radio. Ajá, exacto. No es que llevamos 2 semanas con la misma camisa, no. Nos regalaron varias y entonces la semana pasada usamos una y esta semana estamos usando otra, Rafa. Síguelos en @Confecciones Chavarris. Ahora sí, formalmente buenos días. Sean todos bienvenidos A un nuevo episodio de Aquí se habla Legal Radio. Estamos muy contentos de poder hoy estar con ustedes para poder seguir hablándoles sobre diversos tópicos que atañen nuestra vida cotidiana. El episodio del día viene cargado de mucha información de interés para el país, pero sobre todo para aquellos que les gusta vivir el derecho sin necesidad de ser abogado. Nuevamente les comentamos que estamos muy felices de encontrarnos en los micrófonos de radiocomunidad.com y gracias a todos los que hacen posible que sigamos aquí hoy. Es un gusto poder llevarles la mayor información, pero sobre todo lo que más nos gusta es resolver las dudas e inquietudes de nuestros oyentes. Así es, contentos de seguir trayendo lo último en cuanto a derecho, y hoy tendremos una entrevista especial y de lujo, como anunciamos en nuestras redes sociales. El día de hoy nos acompaña la doctora Milagros Betancourt y vamos a hablar todo con respecto a lo nuevo que ha sucedido con la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, y así es que bueno, se aclaran muchísimas dudas y puede haber formas en que la gente aclare las expectativas que tiene esta visita para nosotros. Así que Mari, te pido que recordemos a la audiencia la forma en que pueden comunicarse con nosotros. Sí, les voy a recordar nuestros contactos. Pueden contactarnos por nuestro número que es el 0412-582-0292, donde podrán enviarnos un mensaje de voz y mucho más a través de WhatsApp. Gracias a nuestros fieles seguidores en Instagram. Y para aquellos que aún no nos siguen, les recordamos nuestras redes,
como @aquí se habla legal y en Twitter como @se habla legal. Desde ya tenemos el teléfono 0212-242-0079 para atenderlos y orientarlos con sus casos. Actualidad legal. Bueno, seguimos amigos aquí en Aquí se habla legal radio por radiocomunidad.com y vamos a comenzar el resumen de noticias legales y bueno, y no tan legales que queremos comentar con todos ustedes. Así es, Rafa, porque el presidente Nicolás Maduro anunció en pasados días la construcción de una ciudad comunal en la montaña más emblemática de la ciudad de Caracas, el Ávila. Así lo dio a conocer durante un acto desde Galipán, a lo que agregó que su inicio será luego de que la Asamblea Nacional apruebe la ley de ciudades comunales. Es así, ante eso, artistas, influencers, personalidades y múltiples organizaciones rechazaron esta propuesta del presidente de la República y llamaron a dejar claro la negativa sobre esta iniciativa para proteger todos el pulmón vegetal de Caracas, que recordemos, desde 1958 está protegido por la legislación venezolana. Así es, Rafa. Desde la ONG, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, se calificó de ecocidio el planteamiento del presidente e instaron a los caraqueños a no permitir que esto se cumpla. El Ávila es un parque nacional, es un pulmón para Caracas y además es un patrimonio natural de Venezuela. Anunciar la construcción de una ciudad comunal para el Ávila solo traerá más destrucción. La ley de parques nacionales la protege desde 1958. Es por eso que no se puede permitir el ecocidio en el Ávila, manifestaron. Asimismo, la ONG Observatorio de Ecología Política de Venezuela, Ecopolítica, indicó en un comunicado que precisamente es en Galipán, pueblo ancestral ubicado en el Ávila, donde hace varios años se venía atropellando la población para impulsar proyectos de desarrollo turístico. Lo venimos hablando en estos días, ¿cierto? De gran envergadura, además, destinado a turistas de alto perfil. El sitio escogido para establecer la ciudad comunal piloto viene siendo el mismo lugar. Ok. Lo que debemos destacar acá, y ya con un poco de nuestra interpretación, es que sin duda esta propuesta está inmersa en la ilegalidad, pues se requiere crear una figura jurídica que pretende superponer se pretende superponer a la de Parque Nacional y todas las medidas protectoras que éstas no pueden retrotraerse por principio constitucional y de derecho a un estado de menor protección y de mayor daño para el ecosistema. Allí en lo existente, claro está. Lo cierto es que ya el Parque Nacional, tan importante y emblemático para los habitantes de Caracas, ya ha venido sufriendo un proceso de degradación al permitir, ante la mirada cómplice de Imparques, debemos decirlo, actividades que violentan la normativa del reglamento de uso de este Parque Nacional, como el uso de bicicletas y la promoción de carreras y deforestaciones. Este tema lo hemos hablado varias veces, Mari. Sí. La realización de fiestas en el Hotel Humboldt, que toda Caracas lo sabe, porque ponen unas luces que proyectan a toda la ciudad, y la deposición de las aguas servidas directamente en la montaña, así como la violación a los terrenos de los cultivadores de Galipán de forma arbitraria para construir carreteras, teleféricos, mansiones, porque las hay, y otras edificaciones de gran tamaño. El peor de los casos entonces sería permitir que se construya una ciudad comunal en ese espacio. Claro, este no se nos lleva a nosotros a solicitar que sea reconsiderada la medida, pues el llamado es que las autoridades puedan instalar ciudades de este tipo en otros lugares más adecuados, sin contar con que la ley de ciudades comunales requiere de un proceso amplio de consulta según la Constitución venezolana. Además que el Ávila es un parque y reservorio que necesita cuidarse y salvaguardarse. Mantenerlo sano, protegido y equilibrado es fundamental. Una ciudad comunal puede ser construida en cualquier otro lugar sin problema alguno. Como siempre decimos, nos tocará esperar. Pero Rafa, aquí te quiero decir una cosa. Nos tocará esperar, pero siempre es el llamado a negarse, pero de la manera correcta. ¿Cómo es la manera correcta? Hay que ejercer los recursos, hay que ir a las instancias correspondientes para tratar de ser escuchados. Es eso, o sea, de forma correcta, no en ningún momento acciones de otro tipo. Sí, lo que queremos destacar como abogados que estamos en esta área nosotros para comunicar a la gente que no es tan conocedora, es que esta figura no está en la Constitución. Y obviamente para crear una figura como la ciudad comunal tiene que haber unos cambios, tiene que haber unas leyes especiales que establezcan cómo debe ser, y la verdad es que pareciera que esto es un anuncio que se hace, bueno, no sé, a mí me parece que como ocurre algunas veces que se anuncian cosas y quedan allí, o en su defecto las usan para que se tape lo relevante de otras noticias, también suele pasar, ¿no? Pero bueno, lo que sí no podemos esperar es la protección del COVID-19.
como todos los días, damos un pequeño aporte al tema, justamente porque esta semana arrancaron 2 meses de flexibilidad absoluta, lo cual nos lleva a cuidarnos a nosotros mismos. Sí, Rafa, las recientes declaraciones del médico infectólogo Julio Castro determinan que el 30% de las personas que tuvo COVID quedó con algún síndrome post-virus, entre los cuales figura la pérdida de la memoria. Y bueno, aquí les voy a contar que, bueno, yo no sé si Rafa, que trabaja conmigo en muchos proyectos, cree que se me ha perdido más la memoria. No, bueno, eso no todavía. Pero, exacto, sí, yo estaba muy asustada, pero ¿tuviste secuelas? No, todavía tengo, Rafa, todavía tengo. Hay unos días que amanezco con dolores en las articulaciones súper fuertes. Por eso es que adicionalmente a lo que comenta María Angélica, hay médicos que están advirtiendo que ante el inicio de clases continuo podríamos, si no nos cuidamos, entrar en la ola de emergencias pediátricas por COVID, a pesar de indicarse la intención de iniciar la vacunación en niños y adolescentes. Pero esto tuvo que ser antes, ¿no? O sea, me parece que iniciar las clases sin haberlos vacunado, para que ahora sí... Bueno. Sí, al revés, pero bueno, vacúnense en cualquier momento, no importa si antes o después, pero el llamado es a vacunarse. Ya está, si no se planificó antes, pues bueno, vamos a resolver como se pueda. Era el deber, Rafa, pero lo cierto es que el llamado desde aquí se habla legal es a cuidarnos, pues los especialistas han dicho que no se puede predecir cómo será el comportamiento, ya que depende de cada uno de nosotros. Sí, a cuidarnos o a seguirnos cuidando, mejor dicho. Sobre todo que leí una noticia en estos días de la Organización Mundial de la Salud, donde indicaban que el mundo debe prepararse a nuevas pandemias incontenibles. Pero bueno, la cierta es... Bueno, claro, si desbastan el Ávila, el planeta Tierra, no cuidamos lo que tenemos, ensuciamos el agua, ¿qué más? Esa es otra pandemia. Nosotros somos el propio virus. Pero bueno, amigos, abogados, pasantes y ciudadanos comunes, la audiencia que nos escucha, aunque parezca que ya todo está un poco más igual que lo que vivimos antes, seguimos manteniendo un pico y vamos a cuidarnos. Lo que sí ya no está en el pico máximo son los cargos que le imputaron a Alex Saab por los Estados Unidos. Bueno, no son los que les imputaron, ya les quitaron bastantes. Bueno, menos mal que le quitaron porque no iba a salir más nunca, ¿no? Cuenta un poco qué pasó. Bueno, un juez de Miami levantó los cargos de lavado de dinero que se presentaban contra el empresario aliado de Venezuela, Alex Saab, quien sigue acusado de conspiración para blanquear dinero, según consta en su expediente judicial. Por ese cargo podría ser condenado en Estados Unidos a un máximo de 20 años de prisión. Pero hay que recordar que esto también surge o se da en el marco de los acuerdos que hizo Cabo Verde con el gobierno de Estados Unidos con respecto a los cargos. Entonces, bueno, ahí va en la vía y es parte de cumplir una serie de acuerdos. Claro, pero Rafa, ¿tú sabes que a mí me gustaría más? Que en una próxima edición tratáramos el tema con un especialista que no hable sobre el caso, o sea, que no se pronuncie sobre el contenido del caso, pero sí que explique cómo es un proceso judicial de este tipo para que las personas conozcan cómo es el proceso. Lo tengo, llamemos a Rafael Domínguez. Ah, bueno, vamos a llamar a Rafa. Vamos a llamar a Rafa, perfecto. De hecho, es importante, Mari, que recordemos que la Fiscalía estadounidense solicitó primero desestimar 7 de los 8 cargos que pesaban contra Saab para cumplir lo acordado con las autoridades de Cabo Verde. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tomaron a él detenido en Cabo Verde, pues ellos tenían que comprometerse con las autoridades caboverdianas en retirar los cargos para evitar que Saab, de 49 años, pudiera ser condenado a una pena superior a la máxima contemplada en las leyes del país africano, ¿sabes? O sea, tenía que buscar la manera de equilibrar. Mucha gente ha dicho, y debo ser muy responsable, la gente ha dicho, bueno, se le bajan los cargos porque cantó muchísimo, ¿sabes? Porque declaró mucho. Y la verdad es que, bueno, pudiera ser una opción, pero lo que debemos ser muy claro y muy legales es que cuando a él le hacen la extradición, el compromiso de Estados Unidos es decir, mira, si llegase a pasar que es culpable de los delitos, yo no puedo darle más cargos, más años de lo que tu ley establece como máximo. Y por eso es que también se hace esta acotación en la disminución de los cargos que se levantaron. Entonces, el juez de distrito, Robert Scola, aceptó la petición de la Fiscalía. Asimismo, accedió a la petición de aplazar la audiencia prevista para el pasado lunes 1 hasta el próximo 15 de noviembre. El abogado de Saab habría solicitado este aplazamiento porque aún no ha podido encontrarse en persona con su defendido, que permanece en prisión en cuarentena por los protocolos que se llevan en el marco del COVID-19. Como ya se sabe, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos desde Cabo Verde, donde fue detenido en junio del 2020 con la orden judicial de Estados Unidos. Los fiscales dicen que Saab desvió alrededor de 350 millones de bolívares pertenecientes a Venezuela en los Estados Unidos como parte de una trama de sobornos vinculada al cambio controlado por el gobierno de Venezuela, el cual vivimos todos muchísimos años. Lo que sí es cierto es que el procesamiento de Saab ha empeorado aún más las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y eso es completamente cierto.
Tras su detención, se afirmó que Saab era un diplomático en misión especial rumbo a Irán, donde debía lograr envíos de combustible a Venezuela. Y más recientemente se aseguró que Saab era parte de la delegación gubernamental que estaría trabajando en la mesa de negociación con la oposición en México. Tras la entrega a Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro ordenó suspender la participación del gobierno en esas negociaciones. Ese que hemos nombrado tanto que se estaba dando. Bueno, para el gobierno estadounidense, Saab es un personaje clave en una vasta trama de corrupción. Es lo que han querido más o menos vincularlo a un círculo cerrado del gobierno nacional. Pero bueno, el gobierno venezolano considera el encarcelamiento de Saab como un secuestro y un capítulo más de la guerra económica de Estados Unidos contra Venezuela. Una vez más, nos queda esperar el desarrollo de este juicio y la determinación de la responsabilidad. Pues bien, Mari, en el día de hoy, en nuestra sección de actualidad legal, nos encontramos también que además de este tema, tuvimos la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Sí, así es, Rafa. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro anunció este lunes una reunión con Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, quien llegó el domingo al país para una visita de 3 días, que culminó el día de ayer, y una agenda de trabajo que presumiblemente fue con encuentros con funcionarios del gobierno y con opositores. En la reunión también estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Es así, como bien se sabe, la Corte Penal Internacional tiene abierto un examen preliminar al presidente de la República desde febrero de 2018 por supuestos abusos de las fuerzas de seguridad del Estado en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, como en algunas de las cárceles donde se habría maltratado a los opositores. A ese informe lo habían llamado Venezuela 1. Pues las violaciones que han sido denunciadas ante esta instancia han sido varias y entendió como que dividirlas en varios informes, pero él habló sobre al menos Venezuela 1. Ajá. Fatou Bensouda, el anterior fiscal de la Corte, adelantó en noviembre del año pasado que existían fundamentos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Luego de su salida del cargo, el caso quedó en manos de Karim Khan, quien debe tomar la decisión final. La visita de Khan forma parte de un viaje de 10 días a Latinoamérica. Su agenda estaba centrada en Colombia y Venezuela, que se mantiene a la expectativa de la decisión final sobre el informe preliminar. A raíz de toda esta visita se crea una serie de matrices informativas que resulta para nosotros muy importante aclarar y por eso buscamos una invitada el día de hoy. Pues sí, a pesar de que es algo sumamente histórico, que no ha ocurrido nunca en un país de América, recordemos que el fiscal de la Corte Penal solo visita países en los que ha ocurrido hechos graves en materia de derechos humanos, que sí es cierto, está bien, es como tácito reconocimiento de que aquí existen violaciones de derechos, y sobre las cuales esta fiscalía está haciendo algún tipo de procedimiento. Sin embargo, este fiscal no puede visitar los países si no cuenta con el aval de sus autoridades. Eso quiere decir que hacía falta una invitación y que el gobierno nacional lo hizo, pues. Claro. Esta visita tiene como objeto establecer los mecanismos de colaboración para obtener mayor información sobre las actuaciones evaluadas por la Fiscalía sobre nuestro país. Venezuela tiene la obligación de cooperar, pues el Estado venezolano es signatario, eso quiere decir que ha firmado el llamado Estatuto de Roma, el cual crea la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, el Estado venezolano es corresponsable del funcionamiento de este tribunal internacional y por ello hoy entrevistaremos a la doctora Milagros Betancourt, quien fue la responsable del proceso de negociación para suscribir el Estatuto de Roma y que hoy cobra mayor relevancia. Finalmente, debemos considerar que la visita es un paso previo a la investigación de naturaleza penal que se ha formalizado. Si recuerdan, en las declaraciones se firmó un memorándum de entendimiento y ahí mismo se dijo, hemos terminado el examen preliminar y damos un inicio a una investigación formal. Es por eso que lo que queremos dejar sentado acá, el testimonio de las víctimas, como se esperaba en su momento, es que tuviera mayor fuerza. Pues no, es decir, no podía reunirse el fiscal con las víctimas en este momento, pues si estamos iniciando un proceso ya de investigación, cualquier declaración pudiera inhabilitarlos como prueba en un tribunal en el futuro. Entonces, era importante entender que su visita era para, de alguna forma, con sus propios, ser testigo presencial de las consideraciones que han sido denunciadas. En esta fase final del examen preliminar, un asunto clave es la llamada complementariedad, donde se analiza si ya existen procedimientos nacionales genuinos y relevantes en relación con el caso en cuestión. ¿Y esto por qué? Bueno, te digo porque
se habla de complementariedad porque en este caso solamente la Corte Penal Internacional puede actuar en Venezuela cuando es suficientemente demostrado que la justicia en el país no ha logrado hacer efectivamente caso de poder resolver los culpables y determinarlos. Entonces, en ese examen preliminar tiene que haber algunas condiciones que no lo vamos a explicar nosotros, pero que sí creemos que es importante que entiendan que se debe demostrar suficientemente que en Venezuela se ha intentado buscar justicia y que no se ha encontrado. Y por eso la Corte Penal viene a complementar. Ese es el término que usaron ayer y que se dieron cuenta un poco, al Ejecutivo no le gustó mucho cuando dijeron, mire, sí, efectivamente hemos comprobado muchas cosas, pero ejerciendo la complementariedad venimos a seguir actuando. Es decir, no tenemos mucha confianza, vamos a seguir investigando con ustedes. Sin embargo, la idea es que nosotros el día de hoy podamos conversar un poco más desde el principio a fin, aclarar todas las dudas que se tengan con la doctora Milagros Betancourt. Recordemos que se pueden comunicar con nosotros a través de el 0412-582-0292, donde podrán enviarnos un mensaje de voz y mucho más a través del WhatsApp. En Instagram como @aquisehablalegal y en Twitter como @sehablalegal. Desde ya tenemos activo el teléfono 0212-242-0079 para sus dudas, atenderlos y orientarlos en todos sus casos. En lo que quieran. Vamos con una pausa musical con nuestros jueves de TVT. Queremos compartir la canción de Frank Sinatra, Have a Yourself a Merry Little Christmas, que está publicada en la página de YouTube del autor y que en este año ha sido dedicada a la migración venezolana justamente a la temporada navideña. Así que bueno, lo dejamos con eso y luego venimos con mucho más de Aquí se habla legal radio. Estamos de fiesta en radiocomunidad.com. Pionero en promover la convivencia, la organización y participación ciudadana y comunitaria, celebra 16 años. Siendo la radio de la sociedad civil, informando, orientando y entreteniendo a los oyentes para que puedan disfrutar de la variada programación que los pasea por el cooperativismo, el emprendimiento, el crecimiento personal, las finanzas, la vida en comunidad, el turismo y la responsabilidad social. Y por supuesto, la buena música. Te invitamos a escuchar la programación aniversario. Con un nutrido grupo de voces de talentos. 78 programas cubren las 24 horas de transmisión diaria de lunes a domingo. Porque somos tu voz en la radio. Síguenos en redes sociales. @Radio Piso Comunidad y en la web www.radiocomunidad.com. Tu voz en la radio. Emprendimiento, activismo ciudadano comunitario y la responsabilidad social de las empresas. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Con la periodista y locutora Nora Ángel Lizcano. Radiocomunidad.com te invita a escuchar Monitor de los Derechos Humanos, Criminología de Masas y Derecho Penal Internacional, Democidios, genocidios y politicidios, cómo ocurren y cómo se pueden prevenir. Monitor de los Derechos Humanos, los jueves a las 4 de la tarde, conducido por Fernando Fernández por radiocomunidad.com. Data Análisis te invita a participar en su próximo evento online en contexto, donde mostrarán sus interpretaciones del país para el 2022. Luis Vicente León presentará solo 3 días de las elecciones regionales con data reciente, un análisis del entorno político, económico y social de Venezuela 2022. Laureano Márquez nos dará su visión acerca del país con un toque de humor y que nos permitirá comprender los posibles retos. Este evento se llevará a cabo el 18 de noviembre a las 11 de la mañana, hora Venezuela. Mayor información, escribir a eventos@dataanalysis.com. Un espacio para interactuar con líderes políticos, sociales, empresariales y culturales que siguen apostando al país, haciendo vida en las comunidades y cuenten la experiencia para la construcción de la Venezuela de libertad y prosperidad. Con la gente y entre la gente. Los viernes de 2 a 3 de la tarde, con Xiomara Sierra por radiocomunidad.com.
Bueno, aquí continuamos en Aquí se habla legal radio y Rafa nos va a dar una excelente noticia. Rafa, ¿dónde estamos ahorita? Estamos transmitiendo en este momento en vivo desde YouTube, del canal de YouTube de radiocomunidad.com. Bueno, porque hemos decidido dar un poco más de alcance a la entrevista que vamos a tener en unos pocos minutos para hablar justamente sobre las consecuencias que ha tenido para Venezuela la participación del fiscal ante la Corte Penal Internacional que finalizó el día de ayer. María, vamos a recordar un poco a la audiencia cómo pueden comunicarse con nosotros. Para comunicarse con nosotros, Aquí se habla legal radio y poder interactuar también con nuestra invitada, la doctora Milagros Betancourt, se pueden comunicar con nosotros a través del 0412-582-0292, donde podrán enviarnos un mensaje de voz y mucho más a través del WhatsApp. En Instagram estamos como @aquí se habla legal y en Twitter como @se habla legal. Desde ya tenemos activo el teléfono 0212-242-0079 para atenderlos y orientarlos en sus casos. Es importante recordar que esta visita tuvo como un objetivo establecer mecanismos de colaboración para obtener mayor información sobre las situaciones evaluadas por la Fiscalía, en este caso de la Corte Penal Internacional, sobre nuestro país. Venezuela tiene la obligación de cooperar, pues, como sabemos, el Estado venezolano es un signatario o firmante del llamado Estatuto de Roma. Por lo tanto, que a través de ese estatuto se crea la Corte Penal Internacional y se establecen todas las fases del proceso. Es importante destacar que recordemos un poco que para poder actuar ante la Corte Penal Internacional tienen que existir varias condiciones para que pueda el caso ser estudiado. Lo primero es recordar que deben existir casos de violaciones de lesa humanidad, crímenes de guerra o tortura. Eso es lo primero. Lo segundo es que debe haber un patrón sistemático y contenido para que se entienda un poco que sería como un patrón que se ha repetido en ocasiones. Y tercero, que no haya existido la debida justicia en Venezuela para poder conocer de los casos. Es por ello que debemos entender además que cuando uno acude ante la Corte Penal Internacional lo hace de manera personal. Ya no es el Estado venezolano, sino que va directamente con la persona que emite la orden, con quien efectivamente saldría un poco indicando las órdenes de mando, y allí es cuando tiene mayor peso todo el proceso valorativo que la Fiscalía de la Corte Penal va a realizar contra Venezuela. Rafa, cuando comenzamos a trabajar este tema la semana pasada, bueno, a nosotros nos pareció súper interesante el tema de la visita. Hablamos con Ali Daniels. Exacto. Para conocer su opinión con respecto al tema. Y a mí me gustaría como que, bueno, colocar una nota que nos mandó Ali sobre el tema para que antes de hablar con la doctora Milagros estemos un poco más en contexto. Así es. El doctor Ali Daniels nos mandó un audio como para explicar qué había sucedido y tenemos esta información que nos deja para nosotros. Hola, les habla Ali Daniels, el director de Acceso a la Justicia. Y bueno, debo confesar que estoy gratamente sorprendido por la decisión del fiscal Khan, porque esperábamos que el pase de investigación no ocurriera en el corto plazo. Y pues ahora, el día de hoy, pues se nos informa de la lectura del memorando de entendimiento que se cierra el examen preliminar venezolano y que se pasa a la fase de investigación. Entonces, en ese sentido, de la lectura del memorándum hay que sacar algunas conclusiones. Primero, lo ya dicho, si cierra el examen preliminar venezolano, el llamado Venezuela 1, que es el que, como sabemos, ya había determinado que existían crímenes de lesa humanidad en la fase 2 y ahora estábamos en la fase de complementariedad. Y ahora pues el fiscal dice que ya eso se cierra y se pasa a la fase de investigación. Y además, en el mismo memorándum se indica que la Fiscalía reconocerá los esfuerzos, reformas e investigaciones que se realicen en la República Bolivariana de Venezuela, y además habla del artículo 18. Entonces, el artículo 18, ¿qué es lo que dice? Que cuando se pasa a la fase de investigación, el país objeto de esa fase puede pedir que los casos que se vayan a presentar se les permita ser juzgados en el país, ¿no? Eso no quiere decir que eso vaya a ocurrir, es simplemente que lo puede solicitar. Y en ese sentido, entonces, uno, lo que se señaló anteriormente, es decir, que la Fiscalía va a valorar los progresos que se puedan hacer y las investigaciones que se puedan hacer, a los efectos de ver si efectivamente estos ocurren. Entonces, podemos llegar a dos conclusiones. Una, se cierra el examen preliminar y se pasa a la fase de investigación, pero al mismo tiempo la Fiscalía está abierta a ver qué progresos se hacen en Venezuela
respecto de investigaciones concretas para valorar esos casos en concreto. Ahora bien, debemos recordar que el signatario de Venezuela de este estatuto vino de la mano conjuntamente con quien sería hoy nuestra entrevistada. Hablemos un poco de ella, María Angélica. Bueno, la doctora Milagros Betancourt, para quienes no la conocen, es abogado, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, estudió posgrado de Derecho Administrativo en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y Derecho Internacional en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Fue directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, el CEDCA, vinculado a la Cámara Venezolana Americana de Industria y Comercio Benancham, en Caracas, 2008-2015. Además, Milagros Betancourt fue embajador retirado del Servicio Exterior de Venezuela, exdirector de Tratados Internacionales y Actividades de Interés Internacional, y resalta que fue la persona encargada de realizar todo el proceso de negociación para Venezuela al momento de la suscripción del Estatuto de Roma. Con ustedes, amigos, todos los que nos acompañan a través del canal de YouTube y por nuestra señal de Radio Comunidad, Milagros Betancourt. Bienvenidas, Milagros. Buenos días, doctora Milagros. Hola, Rafael. Hola, María Angélica. Muchas gracias. Bueno, yo fui la persona encargada conjuntamente con otras 2 o 3 que éramos parte de la delegación de Venezuela. Pero bueno, sí tuve yo creo que el privilegio de haber podido participar en todo el proceso de negociación desde el año 94 hasta el 98 que se concluyó, y después hasta el 2002 se firmaron los acuerdos, los documentos adicionales. Doctora, mire, quisiéramos comenzar desde el principio. Recuerde un poco que en nuestra audiencia no son todos abogados, y obviamente hay muchísima gente que empieza a dar muchísimas matrices de informativas, opiniones, y empiezan a sacar unas informaciones donde la gente le sube la expectativa a 1000. Más allá de esto, doctora, ¿usted puede considerar que lo que está sucediendo o lo que sucedió con la visita es algo histórico o único? A ver, pero por supuesto, fíjate tú, el cerrar un examen preliminar y pasar a la fase de investigación, eso es un trámite procesal que uno normalmente anuncia, sea abrir la investigación, sea cerrar o abrir el examen preliminar, que normalmente anuncia el fiscal, pues a través de un comunicado, y entonces eso es un mecanismo usual. Aquí, así como en Colombia, se firmó un acuerdo para cerrar el examen preliminar de una manera temporal, porque ya no está así un año. Aquí lo que resulta sin precedentes, por decirlo de alguna manera, es que esa decisión se firma, se anuncia, la firma también el Estado, el representante del Estado, o sea, se hace en el territorio del Estado cuya situación se está analizando, pero además lo firma en presencia de personas que están de alguna manera mencionadas en esa documentación que el fiscal ha venido trabajando ya desde el año 2018, cuando se abrió el examen preliminar por iniciativa del anterior fiscal, la señora Vencida. Entonces, esto no es usual. Evidentemente, tomando las palabras que decía ahorita en su audio, tenemos que también ver que tiene otra cara, porque es que la Corte Penal es complementaria de las jurisdicciones nacionales. La Corte no actúa únicamente cuando a lo interno no se puede o no se quiere. Evidentemente, ellos tienen que seguir no solamente en la etapa de cooperación con el Estado, porque el Estado tiene que cooperar como Estado parte del Estatuto de Roma, pero además efectivamente hay que evaluar si aquí se van a tomar algunas medidas como para que los presuntos responsables puedan ser enjuiciados. Yo aquí veo una pequeña dificultad, y es el hecho de que no tenemos tipificados en el Código Penal los crímenes de lesa humanidad. Están tipificadas las conductas delictivas como asesinato, tortura, desaparición forzada, etcétera, pero no como delito común y no como crimen de lesa humanidad. Entonces habría que ver allí cómo, si es que la jurisdicción nacional quería avanzar, cómo se manejaría eso y si eso sería satisfactorio para la Corte. Doctora, una pregunta.
porque nos está quedando muy claro que, bueno, que en nuestro ordenamiento penal no estarían tipificados los delitos. ¿Eso daría mayor cabida o firmeza a que la complementariedad de la Corte tenga que actuar? ¿O no es necesario pensando eso, pues? Claro, evidentemente. Es que ahí es donde está el proceso de evaluación que tiene que hacer la Corte. Como lo explicaba, en esta fase de complementariedad, ahora se abre la investigación y de aquí en adelante ya entonces la Fiscalía puede proceder a hacer todas las actividades que tienen que ser propiamente con una investigación penal. Exacto. ¿Okay? Pero igual puede evaluar cómo se avanza aquí en Venezuela. Ali lo explicó perfectamente en el audio, porque es que la Corte no puede ignorar de ninguna manera el trabajo que se haga en la jurisdicción nacional. Fíjate que en el caso de Colombia es más o menos lo mismo. Ellos van a evaluar en un plazo de un año cómo avanza la justicia social de paz para reevaluar la posibilidad de continuar con el examen preliminar, porque se cerró, digamos, provisionalmente. Entonces, hay que tener claro eso. Ahora, de que es un paso enorme, es un paso enorme. Es la primera vez que en América Latina se hace una investigación, es la primera vez que las personas mencionadas están en altísimos cargos aquí en América Latina, en altísimos cargos del gobierno. Entonces, todos son esos elementos que yo creo que esta decisión del fiscal también de alguna manera reivindica el papel de la Corte, que de alguna manera ha visto minimizada su actuación, la gente no estaba muy conforme con la actuación de la Corte, si lo podemos decir de esta manera. Doctora, ¿esta nueva fase en la que entramos tiene un lapso de tiempo? O sea, ¿en un lapso de tiempo debe culminar o es indefinido? ¿Cómo es ese proceso? Mira, el tema con el Estatuto de Roma y las reglas de procedimiento y prueba es que no hay plazos definidos. Prácticamente a lo largo de su texto hablamos de plazos razonables. Ahora, eso va a depender de cuánta celeridad quiera darle el fiscal. Hay un tema importante, cuando este fiscal asumió, él declaró, porque por ejemplo el examen preliminar no tiene ningún tipo de lapso, ninguno. Y él declaró que esos lapsos había que fijarlos, porque tú no puedes permanecer, como en el caso de Colombia, 17 años con un examen preliminar. Yo debo suponer que el estatuto habla de plazos razonables. Entonces, me imagino que el fiscal, en ese interés que pareciera tener en que verdaderamente la Corte sea eficiente y que verdaderamente se encarga justicia, comenzará a definir qué es lo que llamamos plazos razonables. Bueno, plazo razonable, y tardamos más o menos como 4 años en el examen preliminar, ¿no? Es más o menos el plazo, doctora. No necesariamente. No, me refiero en este caso del Venezuela 1 que le llaman, sí fue 4 años más o menos, ¿no? Del 18 para acá, 3 años y pico. Exacto. Ahora la pregunta es la siguiente. Por su experiencia, ¿cuántos casos de Venezuela han logrado llegar hasta la Corte Penal? Ya sabemos que esto es histórico, pero me preocupa porque se habla de Venezuela 1, y Venezuela 1 me da a entender que hay como varios volúmenes, capítulos específicos. ¿Qué recuerdas tú o qué sabes tú que existe adicional en la Corte? A ver, o sea, no se llaman caso 1, sino situación 1 y situación 2. Lo que se remite a la Corte es la situación del país. Lo que pasa es que coloquialmente uno habla de denuncia, pero realmente se remite a la situación del país con la descripción de los hechos que están ocurriendo, y en ese examen preliminar lo que se va a determinar, entre otras cosas, es que si esos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad. En el caso de Venezuela, la situación 1 es producto de la investigación, del examen preliminar que inició por su propia iniciativa la fiscal vencida en el 18. Y se refiere fundamentalmente, en cuanto se inició, a los hechos ocurridos en Venezuela con las protestas del 17, principalmente. Ya después eso ha ido evolucionando. Esa es la situación 1, porque además del examen preliminar que inició la fiscal, con esto, recuerden que hubo 6 países que remitieron la situación sobre la base del informe que hizo el grupo de expertos que contrató
o que designó el señor Almagro, y que emitieron un informe de 400 páginas con nombres, apellidos, responsabilidades, etc. Y eso lo agarraron 6 países y lo remitieron a la Corte. Esa es la situación 1. La situación 2 es producto de una remisión que hizo el gobierno de Maduro denunciando la violación, la comisión de crímenes de lesa humanidad en virtud de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Esa es la situación 2, en la cual pues no conozco cuál es el avance que se ha visto hasta hoy. Pero entonces ahorita la investigación que se abre es exclusivamente sobre la situación 1. Doctora, quiero que como que en esta parte empecemos como los cazadores de mitos. Voy a jugar con usted en este momento, porque creo que el punto es muy importante. Aquí se habla de que la gente debe comprender de que cuando uno acciona ante la Corte Penal Internacional, ya estamos accionando con nombre y apellido. Ya no es el Estado que es posible violador de derechos humanos. La pregunta número 1 es esa. O sea, la gente debe entender hoy que lo que se va a iniciar es un proceso contra personas definidas que aún no están claras porque vamos a una fase de investigación para ello. ¿Es así? Es así, eso es correcto. La Corte lo que determina es la responsabilidad individual de las personas con nombre, apellido, cédula de identidad, y además determina el grado de responsabilidad, si es autor material, si es autor intelectual, si es cómplice, si es encubridor. O sea, ahí está toda la gama de la responsabilidad individual. En el examen preliminar, por supuesto, hay nombres que aparecen allí, pero ahora en la fase de la investigación hay que conectar esos nombres o esos posibles nombres u otros nombres que no están ahí con los hechos, con los crímenes cometidos. Y entonces allí es donde se determina qué crimen se cometió y cuál es la responsabilidad individual de cada persona y en qué grado es esa responsabilidad. Doctora, en el marco de la complementariedad, ¿cómo quedan las acciones de Venezuela si quisiera o tuviera la intención de mejorar? Yo digo esto, creo que la pregunta de Mari va justamente porque se firmó un memorándum de entendimiento. Entonces es complementario y un memorándum de entendimiento. ¿Cómo se come esto cuando a lo mejor no hay tanta formalidad en el proceso? Pero fíjate lo siguiente, el memorándum de entendimiento lo que recuerda o ratifica son las obligaciones que tiene el Estado venezolano como Estado parte del Estatuto de Roma, las obligaciones y los derechos que tiene, porque tiene, de acuerdo con el artículo 18, como lo explicó ahí, tiene la posibilidad de decir, mire, aquí está mi normativa, aquí está mi poder judicial legítimo, y yo voy a comitir los juicios aquí. Esto lo decide la Sala de Cuestiones Preliminares, esto no lo decide el fiscal. Pero también puede mandar ese es el derecho que tiene, pero también tiene la obligación de cooperar con la Corte en la conducción de la investigación. Tiene que permitir que, como lo dice el artículo 64 y siguientes, que puedan venir aquí a hacer investigaciones in situ, que entrevisten a personas, para poder armar el caso y entonces que se inicie después la fase de juicio. Doctora, hay un mito que se creó y es que las organizaciones defensoras de derechos humanos no fueron como que llamadas a conversar con el fiscal. Unos indicaron que ese no era el papel de él en este momento porque si escuchaba sus versiones, al pasar el momento de juicio, estas declaraciones pudieran haber sido desvirtuadas. Quisieron como explicar un poco si el fiscal cuando vino, entiendo que viene a verificar la situación de los derechos humanos y quizás como el Estado frente a eso, pero no tenía no estuviera bien que él hubiera hecho la revisión con algunas organizaciones o cómo se come eso. Bueno, él mismo lo declaró. Esto que tú dijiste no lo dijeron las organizaciones, lo dijo él en unas declaraciones que dio para una entrevista en España. Él dijo, yo no puedo entrevistarte con víctimas porque en un potencial juicio esas víctimas tendrían que declarar o podrían convertirse en testigos, pero además por razones de protección a las víctimas. Entonces, esa es la primera razón, él la explicó muy bien. La segunda razón es que, mira, yo no creo que él necesitara hablar con las víctimas para tener un panorama de cuál es la situación del Poder Judicial aquí, porque eso lo ha dicho la OEA, la Alta Comisionada, el Consejo de Derechos Humanos,
O sea, todo el mundo está claro en cuál es esa. Y esto era fundamentalmente lo que él tenía que venir a verificar a los efectos del ejercicio de la complementariedad, o lo que se llama la complementariedad positiva. Porque, de verdad, y fíjate que así lo hizo, pues, él recibió los informes que recibió de parte del Estado, y al final su decisión fue, mira, esto como que no, vamos a abrir investigación y después veremos. Doctora, nuestra audiencia y también nosotros queremos saber qué viene ahora, qué debemos esperar. Bueno, primero tenemos que tener paciencia. Ajá. Lo primero que tenemos que tener, porque estos son procesos complejos, son procesos que no es una justicia express, eso es lento. Yo insisto en lo que te dije, yo creo que ese señor quiere darle una cara de eficiencia a la Corte, y probablemente entonces se hagan en los tiempos lo más razonable posible. ¿Okay? Lo que viene ahora es esta fase de investigación, donde, también como te explicaba, comienza todo este proceso de verificación de toda la información que tiene, a verificar la naturaleza de las personas, en qué contexto actuaron, cuáles son los hechos ocurridos, los crímenes cometidos de acuerdo con los hechos narrados, qué grado de responsabilidad, para que entonces aquí, si hay que, en la sala de cuestiones preliminares, se tiene que dictar orden de apresamiento las vistas y tomar las medidas que sean necesarias, para lo cual el Estado debe colaborar. Eso es lo que viene ahora. Una vez concluida la fase de investigación, entonces se inicia el juicio, donde previamente tienen que estar presentes los acusados, y ahí ya es el tema. Claro, pero sería entonces, es como la previa, y haríamos un juicio donde es cuando la gente nombra mucho, nos vemos en Severaje en La Haya, o sea, cuando ya tiene que trasladarse para ser sometido formalmente a un juicio con las imputaciones respectivas, claro, ¿no? Para trasladarse a La Haya tiene que haber habido una orden de aprehensión. Exacto. Para el que corresponda, y que esa orden de aprehensión se pueda ejecutar. Doctora, desde que está el Estatuto de Roma, ¿ha ocurrido esa fase? Bueno, sí, ha ocurrido en varios casos, y hay un caso muy emblemático, que es el caso del presidente de Sudán, a quien se le dictó orden de captura estando en el ejercicio de sus funciones, y lamentablemente pues hasta ahora, a pesar de ya lo deshicieron del poder, hasta donde yo sé, todavía no lo han podido llevar a juicio ya en la. Pero es importante también decir que aquí no opera las inmunidades de cargo oficial. El artículo 27 es muy claro y establece que aquí no es procedente el cargo oficial que una persona ejerza, incluyendo un jefe de Estado, porque así mismo lo dice el artículo. Y en el caso de Iván, pues a su presidente en funciones le dictaron una orden de aprehensión, que después se convirtió en orden de captura, pero eso es lo que ha pasado. Doctora, ya para cerrar, bueno, ha sido un gusto conversar con usted y bueno, creo que quedamos cortos en el tiempo, creo que reiteramos una invitación para otra oportunidad, pero no podía perder la oportunidad de preguntarle, un consejo para quienes nos escuchan con respecto a este tema, sobre todo en el aspecto de la paciencia. Ese consejo que usted dio, hay que tener paciencia. Y dos, como mujer venezolana, abogada, madre, ¿cuál es el consejo que usted le da a estas nuevas generaciones? Bueno, mira, lo primero yo te reitero, los procesos, mira, pero si es un juicio ordinario, usualmente lleva su tiempo. En un juicio o en una investigación primero y luego el juicio, de esta complejidad, pues evidentemente va a tomar su tiempo. Creo que sí hay una disposición de la Corte en que se haga justicia y hay que tener paciencia, hay que esperar y no hay que hacerse unas expectativas de que dentro de 3 meses la cosa se resolvió. Eso hay que mirarlo y entender que el Estado venezolano también está metido en un problema porque tiene que, como que sí, cooperar con la Corte. Y a las nuevas generaciones, bueno, mira, que tengan presente que más temprano que tarde la justicia llega. Que no debemos jamás pensar que, no, hombre, aquí no pasa nada y aquí
aquí lo que hay es impunidad, porque de una manera o de otra, siempre lo que uno haga tiene sus consecuencias. Y hay que confiar en la justicia, que tarda pero llega. Doctora, y si pedimos un mensaje para las víctimas, creo que nosotros nos preocupa la revictimización, pero en este caso las víctimas, ¿qué deben sentir a partir de esta nueva decisión? Bueno, yo creo que las víctimas deben tener un poco de alivio a su angustia, porque evidentemente hubo una respuesta. Nadie se esperaba eso, nadie. Todo el mundo pensó, fíjate que Ali también lo dice, pensaba, todos los que más o menos estamos vinculados a esto, pensábamos que se podía hacer en diciembre, que a lo mejor quedaba un poquito más de larga, nadie se esperó eso. Entonces yo creo que es una buena noticia, yo creo que esto da una luz de esperanza y que algún camino va a conducir para que así se haga justicia. Yo sé que es difícil, es muy duro, por lo que hemos pasado, unos más, otros menos, pero yo creo que todos los venezolanos de alguna manera somos víctimas. Y entonces yo creo que, bueno, agradecer que esto haya pasado y seguir adelante con firmeza para que las cosas resulten como todos aspiramos. Amén, doctora Milagro. Millones de gracias por haber compartido con nosotros. No quería arrancar la llama, queremos seguir hablando, pero bueno, el tiempo en radio nos complica. Okay. Estamos muy felices de haberte tenido, te quiero mucho. Gracias, doctora, gracias. Estamos en contacto próximamente. Gracias, claro que sí, un abrazo. Un abrazo. Bueno, amigos, hemos llegado al final del nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Gracias por habernos acompañado en estos minutos y sobre todo muchísimas gracias a la doctora Milagros Betancourt, quien dedicó este tiempo para compartir con nosotros y quitar algunos mitos que se han ido generando en medios donde piensan que ya esto está listo y que ya vamos a conseguir los cascos azules y bueno, que viene como una cosa muy buena, pero que sí debemos celebrar. Sin embargo, pensando siempre que la justicia debe llegar. Sí, Rafa, recordemos que este programa es realizado con la colaboración de Holidays Creativos, Automatic BE, Dos Tipos Producciones, como @2tipopro y @confecciones Chavarres. Por favor, no olviden sintonizarnos a través del portal radiocomunidad.com o por la aplicación descargable por App Store o Google Play todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Quedamos atentos a sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales, @aquí se habla legal en Instagram y en Twitter como @se habla legal, igualmente por el teléfono 0212-242-0079. Recuerde que este programa ha sido realizado gracias a la colaboración en los controles de Rafael Cedeño, en las redes sociales, Victoria Nieto, en la coordinación general de Radio Comunidad, Norángel Lescano, en la dirección general, Elías Santana, como productor de este espacio, @gaborot701. Ha sido un placer. Nos vemos la próxima semana con más normas, artículos, casos insólitos, actualidad jurídica, asesorías y mucho. No olviden que nuestra misión siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogados, porque aquí se habla legal. Nos vemos el próximo jueves. Chao. Sayonara. Aquí se habla legal radio ha llegado al final y la invitación es para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en @aquí se habla legal para realizar sus preguntas que serán analizadas en el próximo programa por radiocomunidad.com.